Aplaudan fuerte al Señor Jesús. Te cantamos a ti, Señor. Por siempre vamos a alabarte. Dice: eres Dios, te levantamos hoy. Cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Dale. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche en gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Oh. Eso, alabe al Señor con gozo. Dice: amor sin fin, luz antes que el sol. Tu gloria es eterna sin parar. No terminará la canción hoy. Te canta, oh, tal como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Así cantamos, Señor Jesús. No hay otro nombre como tú, Señor. Por siempre te cantamos. Dígale. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Gracias, Señor Jesús. Dígale a ti. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Así es, Señor Jesús. Tú eres grande, Padre Santo. Te cantamos. Amén. Den un aplauso, Señor, ahí donde usted está.
Muy bien. Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes en esta noche una vez más para poder seguir compartiendo lo que hemos estado viendo ya hace 2 semanas, que es la epístola de Judas. Un urgente cambio de planes, como lo habíamos titulado. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a disfrutar de un nuevo tiempo de aprendizaje de la palabra del Señor, disfrutar un nuevo tiempo de concentrarnos e introducirnos en lo que es la palabra, en la escritura, con una epístola muy interesante que hemos estado viendo, una epístola un tanto enigmática en algunas ocasiones, en ciertos versículos, ¿no es cierto?, pero que tienen explicación. Una carta que puede llamarnos a la curiosidad, pero también llamarnos al interés de qué es lo que nos quiere decir la carta a nosotros en este tiempo. Así que ya sabiendo todo lo que hemos estado viendo, sin mayor preámbulo, les quiero invitar a que avancemos en la carta. La semana pasada me pasé un poco en el tiempo, así que espero hoy día estar ad hoc en la horita que tenemos de estudio. Así que le quiero invitar a que me acompañe desde su hogar, junto a su familia o con quien esté usted, donde esté. Podamos orar al Señor para que Él nos dirija en esta jornada que tenemos de estudio. Le invito a que en su casa me acompañe. Señor, gracias por permitirnos una vez más, Dios, acercarnos ante tu presencia, acercarnos a tu palabra, Dios, y poder, Dios amado, encontrar en ella la sabiduría que necesitamos, encontrar en ella respuestas, encontrar en ellas, Dios amado, la dirección que requiere nuestra vida, la formación para nuestra vida, Dios amado, nuestros corazones. Padre, que tu palabra en esta jornada, Dios, el estudio que vamos a realizar hoy, pueda, Dios amado, producir en nosotros el cambio esperado, pueda producir en nosotros la aplicación esperada, Señor. Pueda producir en nosotros el interés esperado por tu presencia, Dios. Gracias te damos porque has sido bueno y porque es bueno aprender de tu palabra. Gracias te damos, Dios, porque a pesar de toda circunstancia, nos permites acercarnos, Dios amado, juntos, Dios amado, a pesar de la distancia, juntos como iglesia, al estudio de tu palabra, Señor. Te honramos en esta noche, Dios, y te rogamos que nos dirijas, nos hables, nos enseñes, nos formes, Señor, una vez más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 El Señor nos siga bendiciendo. Bien, estamos en la epístola de Judas. Quiero comentarles que estamos en la penúltima clase de esta epístola. Como dijimos al principio, es una epístola muy pequeña, muy reducida, pero con un contenido muy interesante y potente. Por lo que nos está quedando muy poquito para avanzar, ¿no es cierto?, en lo que ya hemos estado recorriendo. Así que si hoy usted comenzó por primera vez, ¿no es cierto?, a introducirse en este estudio, sepa que están las clases anteriores disponibles en YouTube, en nuestro Facebook, para que usted pueda también ponerse al día si así usted gusta. Pero vamos a continuar porque es lo que nos llama el día de hoy, continuar con lo que ya hemos estado viendo y es a lo que les quiero, ¿no es cierto?, invitar en esta jornada. La epístola de Judas. Hemos estado viendo en esta epístola temas muy interesantes, ya avanzando hasta el versículo 7. La semana pasada nos encontramos, incluso yo me encontré con la sorpresa, que era bastante, a pesar de tener ser solamente 7 versículos los que habíamos visto. No sé si los que vamos a continuar hoy sean más reducidos, pero aún así sigue siendo muy interesante todo el contenido que esta carta nos presenta. Y sin duda, por cuestiones de tiempo, tiene mucho más que entregarnos. Ya hemos avanzado los primeros 7 versículos, hemos estado viendo, ¿no es cierto?,
las intenciones de Judas para escribir, la intención inicial, la intención necesaria, que no voy a ahondar más en eso porque ya lo hemos aprendido, y estuvimos viendo posteriormente, introduciéndonos en los versículos que va a estar hablando específicamente de cómo son estos falsos maestros que se camuflaron, ¿no es cierto?, en la iglesia, esa palabra tan especial que ocupamos y que vimos en la clase pasada, que se camuflaron, se introdujeron de una manera tan inteligente en medio de la iglesia y comenzaron a provocar caos en la iglesia. Ahora nosotros vamos a avanzar en los versículos 8 al 16 y ya no va a estar quedando, ¿no es cierto?, para el siguiente martes los últimos versículos para seguir, para terminar ya la epístola de Judas. No sé qué ocurra después de eso, no sé cómo avanzaremos, pero disfrutemos lo que tenemos para el día de hoy, ¿sí? Vamos a estar viendo del verso 8 al 16, que va a estar continuando Judas tratando el tema de los falsos maestros. Va a continuar Judas tratando la situación que está ocurriendo con estas personas. Va a tratar, continuar tratando las características de ellos, va a continuar introduciéndonos a nosotros ejemplos propiamente del Antiguo Testamento como buen judío, para tratar de mostrarnos, ilustrarnos, ¿no es cierto?, cómo son estas personas de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a su moral, de acuerdo a su ética, de acuerdo a su enseñanza. Hemos dicho en la clase número 1 que una de las características de la epístola de Judas y de Judas propiamente tal es que Judas no es un teólogo, no es una persona que nos va a escribir enseñándonos a nosotros o exponiéndonos, ¿cierto?, a la iglesia cómo son las enseñanzas profundas de estas personas que se introdujeron, ¿no es cierto?, camufladamente en la iglesia. No se va a preocupar Judas, ¿no es cierto?, de decirnos, enseñan de esta manera, no nos va a poner a nosotros un listado sistemático de las enseñanzas que ellos van a tomar, sino que se va a ir por el lado más bien ético y moral. Lo que va a mostrar que para Judas es sumamente importante el hecho de la ética y la moral en relación, ¿no es cierto?, a lo que se enseña, a lo que se predica, a lo que se dice que se cree, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros tratamos de ver en un cuadro un poco más profundo de quiénes podrían haber sido estas personas que se introdujeron, ¿no es cierto?, se infiltraron en la iglesia. Tratamos de ver, ¿no es cierto?, de poner en la posibilidad, hipotéticamente, que puedan ser gnósticos. Porque vimos ciertas características la semana pasada de los gnósticos que quiero volver a recordar porque van a seguir latentes en estos versículos que vamos a estar avanzando. Habíamos visto, ¿no es cierto?, que los gnósticos tienen un pensamiento dualista, donde la materia va a estar presente y el espíritu por otro lado. La materia ellos siempre la van a considerar profundamente mala, y el espíritu por lo demás profundamente bueno en su totalidad. Dentro de toda esta dualidad de pensamiento, los gnósticos van a entonces plantear algunos puntos respecto a, por ejemplo, cómo es que se creó el mundo, el universo, el cosmos. Es entonces que van a llegar a muchas conclusiones los gnósticos respecto a, por ejemplo, que como la materia es profundamente mala y toda la creación está hecha de materia, el espíritu que van a identificar con Dios, que es profundamente bueno, no puede tener contacto con esta materia mala, por lo tanto, no puede él, siendo profundamente bueno, tomar la materia, usarla y crear, por lo que va a venir, ¿no es cierto?, una segunda ola de enseñanza, por decirlo de alguna manera, donde ellos van a considerar la existencia de emanaciones o eones o pequeños dioses, por entenderlo de una mejor manera, una gran sucesión de muchos eones y emanaciones
los cuales van a tener características muy interesantes, como por ejemplo que aquel eón o emanación o pequeño Dios que está más cerca del Espíritu, que es profundamente bueno, va a ser siempre un pequeño Dios, por decirlo así, un eón, mucho más cercano a esa bondad, mucho más cercano al conocimiento propio de Dios, mucho más cercano a una sabiduría aún mayor, mientras que cada vez estos eones, en las muchas y muchas continuidad de emanaciones, se van alejando del Espíritu, cada vez se van haciendo más malos. Por lo que va a suceder es que, como vemos acá en el cuadrito, ¿no es cierto? El primer eón, muy bueno, el segundo ya, bueno, lo consideramos, ¿no es cierto? Pero cada vez que se aleja, ese eón es más malo, un pequeño Dios, pero malo. Siendo este eón malo, ¿no es cierto?, va a poder tener la posibilidad de controlar la materia y por lo tanto crear. Es entonces que podemos entender a partir del pensamiento dualista de los gnósticos que el último eón capaz de crear fue el que creó, ¿no es cierto?, el mundo, la creación, el cosmos, y a partir de esto, ¿no es cierto?, nosotros. Ahora bien, dentro de todo esto, lo que va a ser interesante para nosotros poder entender un poco lo que la carta de Judas está tratando, entendiendo que nosotros hipotéticamente estamos pensando, y posiblemente sea así, que son gnósticos, van a salir, ¿no es cierto?, a partir de este pensamiento, lo que la carta va a estar tratando. Por ejemplo, la carta va a tratar de que estos infiltrados, estos individuos que se han infiltrado, van a considerar a nuestro Señor no como único, ¿no es cierto? No como Dios, no van a considerar como nuestro único Señor. Por lo tanto, ¿cómo podemos entender eso a partir de este cuadro? Simple. Ellos consideran que el primer eón es Jesucristo. Y si ustedes se fijan en este cuadro, este eón es una emanación de Dios. Es decir, está fuera de Dios. No es Dios, está fuera de Dios. Por lo que considerarían a Jesucristo de esta manera, no como Dios, no propiamente parte de la divinidad, o como nosotros entenderíamos, parte de la Trinidad, ¿no es cierto? Dios en su totalidad. No lo van a considerar Dios. Dios, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera Jesucristo es un eón más dentro de los muchos que hay, pero el primero de todos, ¿no es cierto? El más cercano a lo bueno que es el Espíritu. Otra cosa que va a suceder y que vamos a estar nosotros viendo en los versículos que vamos a estar estudiando, es que los gnósticos provocaban, o estos infiltrados, individuos que se han infiltrado en la iglesia, provocaban divisiones. ¿Cómo entendemos nosotros esas divisiones? La podemos entender también a partir del pensamiento que tienen, ¿no es cierto?, de este dualismo. ¿Por qué? Porque dentro de las criaturas creadas, ¿no es cierto?, ellos van a considerar que hay seres humanos, hombres y mujeres, con un muy poco conocimiento de Dios o nada de conocimiento de Dios, pero ellos mismos como gnósticos se van a considerar a ellos, como lo vimos en el cuadro la semana pasada, como los neumaticoi, los que tienen un conocimiento espiritual mayor. Entonces van a llegar a plantear, por ejemplo, que muchos de ellos han alcanzado incluso una posición espiritual y de conocimiento de Dios mucho mayor incluso que el primer eón. Por lo que nos llega entonces a nosotros entender que muchos se consideraban incluso mayores que Jesucristo mismo. Por lo tanto, aquí va a haber una diferencia de hermanos, por ejemplo. Ustedes son los psijicois, los que no saben mucho, no tienen un gran conocimiento de Dios. Su mayor avance es simplemente psíquico, de la mente. Sin embargo, de nosotros es espiritual. Tenemos un conocimiento mayor de cómo es Dios. Por lo tanto, la salvación para ellos va a consistir en estar cada vez más cerca de este espíritu profundamente bueno. Van posteriormente, ¿no es cierto?, a identificar también a la materia, al león más cercano a la materia, el león creador, como el Dios del Antiguo Testamento, porque van a identificar ellos a este Dios cruel, a este Dios
muy juzgador, a este Dios que envía fuego, a este Dios que destruye ciudades, a este Dios que elimina seres humanos, etc. Entonces van a identificarlo a ese Dios con el león malo, creador de la materia. Y van a considerar por lo demás al Espíritu profundamente bueno como el Dios del Nuevo Testamento, porque cuando analizamos el Dios del Nuevo Testamento, lo que va a ocurrir es que nos encontramos con un Dios mucho más amoroso. Estoy diciendo esto a partir del pensamiento de ellos. Ahora, es interesante porque hay muchos personajes gnósticos que, por lo demás, muchos de los padres de la iglesia van a tratar con ellos, que por ejemplo van a hacer su propio canon de la Biblia y van a quitar, por ejemplo, libros del Antiguo Testamento, no los van a considerar, van a decir que no son canónicos, van a hacer su propio canon. Algunos de ellos van a quitar cartas de Pablo diciendo que no cuentan. ¿Por qué? Porque no se adecúa a su propia enseñanza. Bien, a partir de esto podemos entender un poco, aun cuando Judas no trata teológicamente, ¿no es cierto?, el pensamiento, las enseñanzas sistemáticas de estas personas, podemos entender un poco, a partir de los estudiosos también, de que posiblemente sean gnósticos y por eso piensan de así y se comportan así. Otra cosa más que tengo que agregar es que como ellos consideran la materia muy mala, ellos pensaban que como era mala no había ningún daño en tratarla, en de alguna manera desarrollarla. ¿A qué me refiero? Me refiero estrictamente a lo que es el pecado. Como el pecado tiene que ver con la materia, ellos simplemente van a considerar el pecado como nada. Son tan cercanos al espíritu que tratar la materia es algo que no les afecta. Entonces, el pecado para ellos no tiene, digamos, algún concepto fuerte, no tiene algún límite de la vida para ellos. Todo lo pueden hacer porque además viven bajo el pensamiento de que mientras más peco, más gracia alcanzo de Dios, más puedo llegar a ser un neumaticoi, un ser humano con mayor conocimiento de la deidad profundamente buena. Por lo tanto, vamos a entender por qué ellos son personas muy antinomistas, como habíamos visto, fuera de la ley, que hacen lo que quieren, piensan lo que quieren y llevan a partir de ese pensamiento y de esas actitudes y de esas creencias a los demás que han estado influenciando. Perfecto. Bien, entonces avanzamos en el verso 8, que dice de la siguiente manera: de la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, recalqué ahí algunas palabras porque son muy interesantes. Dice, de la misma manera, estos individuos llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian a la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Hay palabras griegas aquí muy interesantes solamente en este verso, el verso 8, que son la palabra delirios, contaminan, desprecian y maldicen. Hablando de la actitud de estas personas, la acción que ellos llevan a diario. Es muy interesante porque el griego va a explicar muchas cosas. Llevados por sus delirios. La palabra griega que se ocupa para delirios es enupnia somenoi. Y enupnia somenoi es propiamente tal una acción continua. Continua, es decir, no es que lo hayan hecho este asunto de los delirios una vez, sino que estos delirios son continuos, son siempre, son constantes. Cuando hablamos de una acción que es continua, nos da a implicar en este verbo que estas personas tenían la costumbre de delirar, por decirlo así, o era muy esencial para ellos, en parte de su vida espiritual, este asunto de los delirios. Ahora vamos a entender un poco a qué se refiere con los delirios. La palabra enupnia somenoi viene de la palabra enupnión, que significa algo visto en el sueño, o una visión en sueño. Ya vamos a entender entonces que estos delirios, que lo vamos entonces a poder graficar en una cuestión que tiene que ver con visiones en sueño. Por eso es que se habla un poco de delirios, ¿no es cierto?
Ahora, esta misma palabra, emdumnión, que es visto en el sueño o una visión en el sueño, es una palabra compuesta de en, que va a, a mostrar una posición fija en un lugar, en un tiempo, en un estado, en un espacio, ¿no es cierto? Una posición fija. Y la palabra hupnos, que es la idea de estar callado, la idea de estar en silencio, la idea de estar calmado, que es la idea que propiamente tal nos da el hecho de tener sueños o estar en un estado de delirio en sueño. Por lo tanto, esta acción, que es continua, la de delirar, ¿no es cierto?, que son llevados por sus delirios, va a estar subordinada al hecho de lo que los versos decían respecto a la acción de contaminar. Es decir, de la misma manera que estos individuos continuamente están, ¿no es cierto?, cayendo en delirios en los cuales tienen visiones en sueño constantemente, esta acción de tener visiones en sueños está subordinada a la siguiente acción, que es que contaminan su cuerpo. Es decir, cada vez que ellos vayan a caer en este trance de delirio, vayan a caer en este trance de visiones en sueño, ellos van a provocar la contaminación de sus cuerpos. No sé si me explico. Es de alguna manera, por decirlo así, el efecto dominó, por decirlo de alguna manera. Es acción-reacción, no sé de qué otra manera explicarlo. Pero es una acción subordinada al hecho de contaminar sus cuerpos. Mientras más sueñan, más se contaminan. Cada vez que practican estos delirios o estas visiones en sueño, más acumulan contaminación para sus propios cuerpos. Entonces, el modo de ser de estos sujetos es ser soñadores, como traduciría la versión Reina Valera. Es decir, son personas que están constantemente entrando en trances de sueño, de visiones. ¿Por qué? Porque justamente son personas que son superiores al resto en cuestiones espirituales. Son superiores al resto en cuestiones de visiones respecto a la deidad. Ellos conocen con un mayor conocimiento a Dios. Ellos están tan cerca de Dios que casi lo alcanzan, por lo tanto, ya casi alcanzan la salvación. Por lo que los delirios que tienen, estas acciones de ser soñadores, estas acciones de estar cayendo en trances de sueños, de visiones, los hacen demostrar de alguna manera que son personas que están en constante conexión con la deidad. Esto puede llegar incluso a ocurrir, o tal vez ocurre en las iglesias hoy, del hecho de considerar que, por ejemplo, cuando una persona tiene cierto don, o hay en ciertas personas cierta manifestación, nosotros considerarla, o esa misma persona, o esas mismas personas considerarse mayores en posición espiritual por tener ese tipo de manifestaciones, por ejemplo. Supongamos una persona tuvo una visión o tuvo alguna revelación de sabiduría, por ejemplo. Considerarse la persona mayor que el resto está cayendo en el mismo juego que caen estos que caen en delirios, en sueños, en visiones, porque son mayores, ¿no es cierto? Sin embargo, la Escritura va a mencionar este aspecto de los dones, ¿no es cierto? Siempre en relación a ¿qué? Al servicio. Siempre en relación al servicio de la iglesia, del cuerpo. Pero ese es otro tema que trata Pablo mucho. Sin embargo, Judas quiere exponer un poco que estos tipos que son llevados por sus delirios, por sus visiones locas, ¿no es cierto? Lo único que provocan es la contaminación constante de sus cuerpos. Constantes. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque todo lo que va a ocurrir, de acuerdo a lo que el verso 8 nos viene diciendo, todo va a estar subordinado a estos delirios. Todo va a estar subordinado a estas visiones en sueño. Ellos se contaminan. ¿Por qué? Porque están perdidos en sus delirios, en sus visiones que tienen en sueños, en estas revelaciones especiales que tienen cuando entran en trance. Cuando entran en eso, se contaminan. Por lo que los demás
verbos que va a estar tratando el verso 8, como que desprecian a la autoridad y como que maldicen a los seres celestiales, está completamente subordinado al hecho de estos delirios. Por ejemplo, dice que contaminan el cuerpo. Esta palabra es una acción completamente real, tangible, continua. ¿Por qué es continua? Porque la palabra anterior que nosotros vimos, que tenía que ver con visiones en sueño, es continua. Constantemente contaminan sus cuerpos, pues constantemente viven siendo unos soñadores que caen en delirios, en visiones extrañas. Avanza y sigue sucediendo la acción constantemente. Es decir, no son episodios específicos que ocurren una vez cada un mes, una vez cada año. No, son constantes. La palabra mainusin, que se ocupa para contaminar, viene de la palabra miaino, que es manchar, contaminar. Pero siempre va a tener una relación en lo ceremonial o en lo moral. ¿Ceremonial en qué sentido? En cuestiones de culto, en cuestiones de idolatría, en cuestiones de ese tipo específicamente. Y moral en el hecho de qué es lo que ocurre cuando ellos sueñan, ¿no es cierto?, deliran y se contaminan. ¿Cómo es que se contaminan? Bien, ética y moralmente es lo que va a tener que relación esta contaminación. Es decir, cuando hablamos de contaminar sus cuerpos, estamos hablando de un montón de cosas, de acciones que son completamente inmorales, que por lo demás no tienen que ver propiamente tal con cuestiones sexuales, pero sí que está profundamente ligado al hecho de esta contaminación moral ocúltica. ¿Por qué? Porque la verdad es que estos sujetos que se han infiltrado en la iglesia, estos individuos, como habla la NBI, son personas que van a establecer su propio culto, por decirlo así, respecto a la cercanía que ellos tienen o dicen tener de la deidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, este contaminar tiene que ver con algo ceremonial y tiene que ver también con algo moral. Por ejemplo, ¿dónde se aplicaría este contaminarse moralmente? Por ejemplo, en culturas donde la explotación sexual o propiamente tal, la idolatría en el sentido de lo sexual, de la ofrenda sexual, va a estar ligado a una ofrenda a los dioses, por ejemplo. El caso de Éfeso, donde la mayor parte de las sacerdotisas eran prostitutas, ¿no es cierto?, pero en el sentido ceremonial religioso. Bien, estos sujetos van a tener una relación muy interesante con esto, porque estas visiones que tienen, que está relacionado a su conocimiento de la deidad, los va a llevar a contaminar los cuerpos en un sentido ceremonial y moral. Por lo tanto, estas personas que Judas está hablando están en la iglesia. Estas personas a las que Judas está tratando están enseñando, y eso es lo complejo. Desprecian la autoridad. Otra palabra más, despreciar, que va a estar profundamente ligada al hecho de sus visiones, ¿no es cierto?, extrañas que tienen ellos en sueños. ¿Por qué? Porque el hecho de ellos considerarse neumáticos, ¿no es cierto?, mayores en conocimiento espiritual, que tienen estos delirios, ¿no es cierto?, estas visiones, que los hacen contaminarse, los van a hacer también ponerse en una posición, como veníamos diciendo, de mayor autoridad. Por lo tanto, lo que van a hacer es que simplemente son sujetos que constantemente rechazan la autoridad tanto divina como también la autoridad eclesial, de iglesia. Es decir, ellos podrían llegar a comunidades de iglesias de ciertas regiones o localidades
en las cuales lo que van a tratar de hacer es, como el mismo verbo de esta palabra atetusin, que viene de ateteo, que va a hacer simplemente poner a un lado a los líderes religiosos de ese tiempo, separarlos, desestimarlos, neutralizarlos, es una palabra muy interesante, lo que va a implicar simplemente en rechazar, despreciar, invalidar a las autoridades, porque ellos son las autoridades, ellos son los que están cercanos a Dios, entendiendo su pensamiento, ¿no es cierto? Ellos son los que tienen un conocimiento mayor. Por lo demás, los demás son gente normal, común, corriente y silvestre, pero ellos no. Ellos tienen un conocimiento mayor en lo espiritual, por lo tanto, una cercanía mayor a Dios. Por lo tanto, la salvación para ellos está casi asegurada. Había muchos de ellos que se consideraban incluso mayor que el primer eón que ellos mismos consideran que es Jesucristo. Por lo tanto, el enredo que hay aquí los va a llevar siempre a unas acciones continuas, constantes, de contaminación, de rechazar, de despreciar, etc. Por lo tanto, si vamos entendiendo entonces las acciones y el pensamiento de estas personas, vamos a poder entender el daño que están ocasionando en la iglesia. Dice a continuación, y maldicen a los seres celestiales. Esto es interesante. La palabra que ocupa es blasfemusin, que una vez más va a ser una acción real continua, subordinada al hecho de que están constantemente siendo personas que caen en visiones, ¿no es cierto?, en sueños, en éxtasis, por decirlo así, porque están cercanos a la deidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a hacer? Van a maldecir los seres celestiales. ¿En qué sentido? Judas va a tratar esto más adelante para tratar de relacionarlo al hecho de que estas personas no respetaban, por ejemplo, a los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos son, tanto como ellos, o quizás más, son seres con un conocimiento de otro nivel en lo espiritual, aún siendo humanos, con una salvación asegurada, con un avance continuo en el conocimiento y la sabiduría que tienen sobre Dios, sobre este espíritu bueno, ¿no es cierto?, en su pensamiento dualista. Son personas que todo el resto, ¿no es cierto?, de las cosas o de los seres fuera de lo humano, por decirlo así, celestiales, ángeles, qué sé yo, ellos lo van a considerar también como algo menor. Por lo tanto, para Judas esto va a ser algo muy importante, porque de acuerdo al pensamiento de Judas, a la enseñanza de Judas, a lo que Judas tiene como literatura que consulta, esto es algo importante en el sentido de la literatura que él va a considerar para tratar este tema más adelante. La palabra blasfemusin, que viene de blasfemeo, que es hablar mal, es decir, hablaban mal de los seres celestiales, injuriaban, blasfemaban, calumniaban, decían mal, difamaban a estos seres, que por lo demás, si nosotros tratamos el tema de los ángeles, nosotros lo trataríamos con un sentido de respeto. No, ellos son superiores a todo. Es complejo, la verdad. Para Judas va a ser algo muy importante. Tal vez para nosotros no. El hecho de que alguien, por ejemplo, hable mal de los ángeles a que hable mal de Dios, nosotros todos yo creo que nos vamos por el bando de Dios, ¿no es cierto? Porque parece que no es tan esencial para nosotros, pero en el pensamiento de Judas lo es. Lo es, ¿por qué? Porque blasfemar, hablar mal, ¿no es cierto?, injuriar o difamar de los seres celestiales está implicando todo lo que tenga que ver en relación a los seres que sirven a Dios, sirven a la iglesia, etc. Y que por lo demás la Biblia, la Escritura trata. Bien, el siguiente verso dice, ni siquiera, y aquí va a tratar este tema, ni siquiera, dice, el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Bien, esto es interesante. Esto no está en ninguna otra parte de la Biblia. No hay nada más
que apoye esto para nosotros, este texto no tenemos ningún paralelo porque no existe. Porque lo que está haciendo Judas está tratando este tema, ¿no es cierto?, de el poco respeto que tienen de las autoridades celestiales, lo va a poner como en una ilustración, ¿no es cierto?, en un ejemplo de que ni siquiera el arcángel Miguel, cuando estaba disputando el cuerpo de Moisés con el diablo, ni siquiera se atrevió al diablo mismo decirle una palabra, ¿no es cierto?, pronunciarle algún juicio de maldición. Lo que está diciendo Judas a partir de esto es simplemente, o sea, si un arcángel no le falta el respeto ni siquiera al diablo, ¿no es cierto?, ¿cómo es que estos se atreven a faltar el respeto, a difamar, a hablar mal de los seres celestiales? Eso es lo que está queriendo decir. Ahora, el conflicto que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, es que este texto que está ocupando no es bíblico propiamente tal, no es un ejemplo del Antiguo Testamento, aunque puede estar desprendido, digamos, del hecho de la muerte de Moisés, porque trata del cuerpo de Moisés, ¿no es cierto?, pero no está en la Biblia en ninguna otra parte. Por lo tanto, está tratando simplemente un tema que tiene que ver con un tema que está relacionado específicamente con Moisés. Por lo tanto, no es bíblico, no es del Antiguo Testamento, pero está tratando entonces un texto apócrifo, ¿sí? Y esto es lo que a nosotros nos complica, pero ya hemos visto que los textos apócrifos son comunes en Judas y tienen una respuesta. Bien, la literatura pseudoepigráfica. ¿Qué es una literatura pseudoepigráfica? Pseudoepigráfica simplemente es que está firmada por una persona que dice ser alguien pero que no es. Es decir, es un texto que ocupa, que escribe una persona, pero que va a firmar con el nombre, ¿no es cierto?, de tal persona, por ejemplo. Por ejemplo, el caso de Enoc, el libro de Enoc, primera y segunda de Enoc. ¿Lo escribió Enoc? Difícil, porque es un texto que, si entendemos al personaje Enoc en el Antiguo Testamento, sabemos que, ¿no es cierto?, se lo llevó Dios y no sabemos nada más de él, y de repente aparece escribiendo. Bien, eso es una literatura pseudoepigráfica. Alguien firmó con el nombre de otro, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para darle validez a su texto. Esa es la idea. Bien, el texto que posiblemente esté tratando en el versículo que vimos anteriormente, aduciendo, ¿no es cierto?, al hecho de que este arcángel Miguel no disputaba, ¿no es cierto?, el cuerpo de Moisés con el diablo, lo encontramos en la asunción de Moisés. Ahora, tenemos que tener cuidado al hecho de decir lo encontramos en este texto de la asunción de Moisés, porque la asunción de Moisés es una obra judía escrita en hebreo y arameo en el siglo I después de Cristo. ¿Sí? Moisés ya había muerto hace mucho tiempo, del cual solo se conservan 2 fragmentos. ¿Qué contienen estos fragmentos? Contienen las palabras de Moisés, una conversación que tiene, por decirlo así, con Josué, prediciendo el futuro de Israel. Pero los fragmentos que tratan la muerte y la asunción de Moisés hoy están perdidos. Sin embargo, hay otros textos que sí aluden a la asunción de Moisés. Por lo tanto, podemos entender que es parte de la asunción propiamente tal, o el texto que ocupa Judas, es parte de este texto pseudoepigráfico, pero que hoy no está, se perdió, no existe. Solamente existen 2 fragmentos. Bien, los primeros autores cristianos relacionaron este verso, del capítulo 1, verso 9 de Judas, con este libro, pero hoy no se encuentra la asunción de Moisés en estos fragmentos. Pero sí hay otros textos que lo citan, por lo tanto podemos entender que era parte de. En el tiempo de Judas, la asunción de Moisés se estaba usando también como un texto importante tal vez en lo que tiene que ver en literatura judía. Hoy nosotros debemos entender entonces que al ocupar este versículo, simplemente Judas lo está haciendo para tratar un tema. No nos está diciendo que es canónico, por decirlo así, o bíblico,
el hecho de que el arcángel Miguel se estuvo disputando el cuerpo de Moisés con el diablo, ¿no? No. Nosotros no tenemos que centrarnos en lo extraño de esta escena, sino que tenemos que centrarnos en lo que nos quiere decir Judas. Y lo que nos quiere decir Judas es simplemente lo que dije hace un momento. O sea, si ni siquiera el arcángel Miguel se atreve a tratar mal al diablo, ¿cómo estos tipos infiltrados en la iglesia se atreven a tratar mal, a hablar mal, difamar a los seres celestiales? Eso es lo que está tratando de decir Judas. Espero que se comprenda. Pero eso trata con la asunción de Moisés. Simplemente tratar de decir, el respeto se ha perdido completamente en ellos, en todo sentido. Bien, dice el verso 10, pero estos maldicen lo que no conocen. Claro que sí. Aún queriendo dar a entender de que son personas superiores en conocimiento espiritual, aún así estos maldicen lo que no conocen. Esa es la verdad de las cosas. Estas visiones extrañas que los llevan a contaminar su cuerpo, ¿no es cierto? Que los llevan a blasfemar de los otros, que los llevan a no considerar la autoridad, simplemente lo hacen sin ningún conocimiento de propiamente tal. Maldicen lo que no conocen. Ellos lo que conocen por instinto natural se corrompen como bestias brutales, dice. Es interesante esta palabra instinto natural porque otras versiones van a tratarlo como animales irracionales. Y la verdad es que el texto griego dice animales irracionales. Y en lo que conocen, ¿no es cierto?, como animales irracionales, se corrompen como quieren, como bestias brutas, dice la NBI. Usa un símil aquí. Estos falsos maestros son como animales irracionales, que utilizan el instinto como cualquier animal, pero en este instinto se van a corromper. Es decir, la verdad es que nunca han sido personas superiores en lo espiritual, sino que simplemente viven su vida espiritual, entre comillas, más bien en un sentido carnal. Su vida espiritual es una vida carnal. El ejemplo espiritual que dicen dar es un ejemplo carnal. El conocimiento espiritual que dicen dar es un conocimiento carnal. Como diría Pablo, no entienden lo espiritual. Son personas naturales, carnales. No pueden discernir lo espiritual porque simplemente se mueven por cuestiones carnales como un animal irracional. Se va a mover por el instinto que tiene. Va a comer por instinto, va a casear por instinto, se va a parear por instinto. Todo lo que hace es simplemente instinto, pero carnal. No hay un desarrollo espiritual real en ellos. Y el problema es que se han infiltrado, es que están allí. Entonces lo que está haciendo Judas en su carta simplemente está mostrándolos, los está descubriendo a la iglesia, está sacando el velo de los ojos para mostrarle, así son ellos. Se dicen espirituales, no son espirituales. Se dicen superiores, no son superiores. Se dicen conocedores, son ignorantes. Y la verdad es que Judas tiene que hacer este trabajo. Tiene que tratar esta situación de esta manera. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer al final de la carta es decirle, ahora ustedes tienen que hacer esto. Y lo que les va a decir en esto es simplemente ahora tienen que comportarse como iglesia. Ahora van a tener que comportarse como hijos de Dios. Ahora van a tener que transitar como hijos de Dios. Como partían los primeros versículos, exigiéndole que puedan reforzar esta lucha, ¿no es cierto?, por la fe. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo ahora nosotros es profundamente esencial para las recomendaciones prácticas que Judas les va a querer dar y que, como adelanto, vamos a ver la siguiente clase. Es interesante el siguiente verso. Ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín, por el lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Los ejemplos que vamos a ver aquí son profundamente del Antiguo Testamento.
Judas no quiso involucrar ningún texto apócrifo más, sino que se fue como completo judío de corazón solamente al Antiguo Testamento. Y va a tratar ejemplos de Caín, de Balaam, de Coré. Pero lo interesante de este verso es cómo empieza. A mí me parece interesante, porque de la manera que empieza, como dice ahí, hay de ellos, es muy similar a los oráculos proféticos del Antiguo Testamento. Cuando usted lee el Antiguo Testamento en la sección de los profetas, Jeremías, Isaías, los profetas menores, usted se va a dar cuenta que cada vez que van a pronunciar un juicio, van siempre a pronunciar los ayes. Y esto es interesante. Ay de esto, ay de esto otro, ay de Babilonia, ay de Israel, ay de Judá, para luego decir, porque hicieron esto, aquello y esto otro les viene y esto otro les va a acontecer, por desobedecer, por incrédulos, etc. Bien, Judas está tomando una labor profética, y esto es interesante. No profética en el sentido de que tiene visiones extrañas, en delirios como estos sujetos, no. Profundamente como un profeta. Comienza diciendo, hay de ellos. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, por el lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Tres personajes que por lo demás no tienen un buen ejemplo en el Antiguo Testamento. Entonces Caín, ¿no es cierto?, Balaam y Coré. ¿Cuál es el camino de Caín en relación a los falsos maestros? Bien, el tema de Caín, ¿no es cierto?, lo vemos en Génesis capítulo 4, verso 1 al 15, que no lo vamos a ver, pero lo tenemos ahí para que usted pueda anotarlo si lo está anotando. Tanto en la literatura como en la tradición hebrea, Caín representa al primer asesino universal en la historia humana. Sí, la historia la conocemos, él asesina a su hermano Abel. También va a ser considerados en otro tipo de literatura, o incluso por la tradición judía, como el prototipo del egoísmo, o el prototipo del cinismo, del incrédulo, del materialista, etc. O sea, van a englobar a este personaje, Caín, en una cantidad de adjetivos, ¿no es cierto?, para tratar de decir simplemente no es un buen ejemplo de espiritualidad y de hechos concretos, ¿no es cierto?, no es una buena persona. Nosotros entendemos a partir de Génesis que es el primer asesino y las consecuencias que trae son interesantes. Bien, a partir de la interpretación bíblica y la tradición encontrada en la literatura extrabíblicas, Judas puede estar relacionando a este personaje con los falsos maestros en el sentido de desafiar a Dios o en el sentido de violar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, obviamente, en un principio y hasta ahora nunca va a ser asesinar a otro. Caín lo que provoca es esto: desafía a Dios en la violación a la voluntad de Dios. Ha matado a su hermano Abel. Este conocimiento, ¿no es cierto?, llega a los oídos de Dios, ¿no es cierto?, como Génesis lo dice. La sangre de tu hermano me clama, ¿no es cierto? Bien, lo que está queriendo decir en este ay de ellos es que han seguido el camino de Caín. Han simplemente desafiado a Dios en violar la voluntad divina. Y eso es profundamente complejo. ¿Por qué? Porque los sacamos inmediatamente del podio de súper espirituales, ¿no es cierto?, súper hombres cercanos a Dios, a la deidad, ¿no es cierto?, a este espíritu profundamente bueno, y los ponemos en un podio que simplemente los va a mostrar como personas que han caído muy bajo. A partir de ser, ¿no es cierto?, los súper espirituales, Judas les está diciendo, ustedes, tratando de acercarse a la divinidad, simplemente lo que están haciendo por sus acciones carnales, como animales irracionales y todo lo demás que hemos visto anteriormente, lo único que están haciendo es violar la voluntad de Dios. Y eso tiene consecuencias. Por eso es que Judas dice, ¡ay de ellos!
Hay de ellos porque han seguido, ¿no es cierto?, el camino de Caín. Interesante. ¿Cuál es el error de Balaam en relación a los falsos maestros? Bien, la historia de Balaam se va a ver en Números capítulo 22 al 25 y también va a estar relacionado en el 31 versos 8 a 16. Balaam, ¿qué es? Balaam es el ejemplo de codicia de quien enseña a pecar a Israel. Cuando me refiero enseña a pecar, no quiero decir que Israel no sabía pecar, no, sino que a un hecho concreto específico. Porque lo que va a hacer Balaam es que va a seducir a Israel a seguir el culto a Baal. Ahora, ¿qué nos va a contar Números 22 al 25? Balac intenta persuadir a Balaam para maldecir a Israel ofreciéndole grandes recompensas, ¿no es cierto? Ahora, en este asunto, en esta historia, ¿qué es lo que se va a ver centralmente? La codicia de Balaam y el conflicto que tiene respecto al miedo que le infunde Dios respecto al castigo que puede darle si maldice a Israel. Lo que esencialmente se va a ver es la codicia. Ahora, Israel también, con Balaam, es seducido a dar culto a Baal, seducción a la que Israel accede. Números 31 nos va a explicar, ¿no es cierto?, que el responsable de esta seducción específicamente es Balaam. Por lo tanto, lo que nos está queriendo decir Judas es que estos tipos han caído, ¿no es cierto?, como dice ahí, en el lucro, ¿no es cierto? Por el lucro se lanzaron al error de Balaam. Por el lucro. Y ya nos va a dar otro aspecto de estos falsos maestros, de estos infiltrados en la iglesia. El lucro, la codicia, esencial para ellos. Lo más seguro es que usaban este asunto de las visiones, ¿no es cierto?, estos delirios. Todo lo que podía producirle a ellos de alguna manera lucro, ¿no es cierto?, la codicia, conseguir algo con lo que tienen. Y esto es fuerte, porque en toda la historia de la iglesia esto ha estado presente. El lucro, personas que se aprovechan de incluso los más pobres dentro de la iglesia, haciéndose millonarios. Bien, ¿cómo lo hacían? Es bien complejo saberlo. Sin embargo, Judas nos está diciendo, estos tipos se aprovechan de esta super espiritualidad que dicen tener y lo que hacen simplemente es lucrar. Pero es interesante que la misma historia de Balaam e Israel nos va a mostrar que incluso estos falsos maestros infiltrados en la iglesia han seducido y están en el camino de seducción a provocar que la iglesia caiga en pecado también. Porque la carta misma va a ser un espejo para la misma iglesia, para preguntarse y decirse, ¿estamos siendo como ellos? ¿Hemos caído en la influencia de ellos? ¿Nos estamos comportando como ellos? ¿Hemos adquirido sus enseñanzas? ¿Hemos estado caminando queriendo ser superiores en lo espiritual? Entonces, posiblemente muchos hayan caído. Judas va a tratarlo más adelante eso. ¿Por qué? Porque ellos mismos han seducido. Por lo tanto, Judas dice, hay de ellos, porque en esta codicia de lucro han seguido el ejemplo de Balaam. Y hay de ellos, ¿por qué? Porque han también seguido la rebelión de Coré. ¿Cuál es la rebelión de Coré en relación a los falsos maestros? Bien, la historia de Coré la vamos a encontrar en Números capítulo 16, verso 1 al 35, si usted lo quiere buscar después en su casa, leerlo. Bien, esta historia está bajo el contexto de la constitución del sacerdocio, bajo la descendencia de Aarón y la tribu de Leví. Bien, bajo este contexto, Coré se rebela contra la dirección de Moisés, contra la autoridad de Moisés, bajo el anhelo de ¿qué? De querer él ejercer alguna función, ¿no es cierto?, específicamente que no le pertenecía. Bien, esta rebelión
que por lo demás no es él solo, sino que se gana un montón de gente más que lo apoya, esta rebelión va a tener consecuencias gravísimas, que si usted lee el número 16 es impactante. Bien, a partir de esto y del contexto de lo que Judas viene exponiendo en su carta, Coré es ejemplo de quien se niega a aceptar la autoridad. Al igual que los falsos maestros, como nosotros hemos estado viendo. Es decir, estos tipos, ¿no es cierto?, en sus delirios, en sus locuras, en sus visiones, ¿no es cierto?, en sueños que dicen tener porque son superiores en lo espiritual, se contaminan y, como dice Judas, dice, desprecian la autoridad. Y más adelante Judas va a decir, hay de ellos por seguir la rebelión de Coré, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque desprecian la autoridad. Coré despreció la autoridad de Moisés y tuvo consecuencias. Hay de ellos. Hay de estos falsos maestros, hay de estos que se han infiltrado. ¿Por qué? Porque han tenido el mismo comportamiento, el mismo espíritu de Coré, la misma intención de Coré. Van a recibir castigo, hay de ellos. Y Judas es un profeta, eso es lo que está haciendo. Hay de ellos, porque castigo van a tener. Interesante. Tres ejemplos muy interesantes para mostrar, para desnudar a los falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia y decir, ahora les voy a lanzar una profecía, por decirlo de alguna manera, hay de ellos, porque han violado la voluntad de Dios, porque han sido seducidos por el lucro, como Balaam, ¿y por qué? Porque desprecian la autoridad como Coré. Todo eso tiene consecuencias, por lo tanto, hay de ellos. Estos son, dice el siguiente texto, una deshonra en vuestras fiestas fraternales, que banquetean juntos sin ningún recato, pastores que solo se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas por los vientos de acá para allá, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, desarraigados, que mueren por segunda vez. Los ágapes, ¿no es cierto? Las comidas fraternales de los primeros cristianos. Estas comidas se realizaban regularmente junto a la cena del Señor en la iglesia primitiva. Esto lo podemos ver también en Primera de Corintios. Ahí se va a tratar un tema respecto a esto. ¿Qué se ve aquí? Se ve que aún en aquellos primeros tiempos podía haber casos de una conducta que no era consecuente con el amor cristiano. La señal de estos falsos pastores es que usan su posición para aprovechar en favor de sus propios fines egoístas y no para alimentar el rebaño. Así como nosotros en la iglesia, llevando el recuerdo, ¿no?, y confiando en que podemos tenerlo más adelante, teníamos, ¿no es cierto?, nuestra reunión y teníamos la Santa Cena y después al final compartíamos este banquete. Bien, en ese banquete pareciera ser que ese contexto, ese escenario, era un escenario especial para estos tipos, para simplemente aprovecharse de las demás personas, lucrar, no compartir la cena en el amor fraterno, sino que simplemente a lo mejor aprovechar sus instintos carnales y emborracharse, provocar a otros en el emborracharse, como ocurre, por ejemplo, en Primera de Corintios. Por lo tanto, lo que está diciendo Judas es que estas personas, más que generar una comida fraterna, que sea de comunión, que sea de edificación, lo que hacen es que producen un caos. En medio de estas comidas se transforman en falsos pastores, que no van a querer apacentar, no, para nada. Egoístas, quieren alimentarse del rebaño, no alimentar al rebaño. Por lo tanto, ya entendemos, ¿no es cierto? Y yo creo que a esta altura el receptor de la carta de Judas está entendiendo que las personas que están en medio de ellos no son personas de fiar y que no hacen bien a la iglesia. Va a ocupar aquí algo muy interesante. Así les culpa por perturbar la fraternidad cristiana con su servicio desvergonzado, siendo falsos pastores que se preocupan solo por sí mismos, sin lograr cumplir lo que prometen,
tal como ocurre con las nubes sin lluvia. Yo creo que eso nosotros lo entendemos muy bien porque a veces se nos dice que va a llover, preparamos la chaqueta, ¿no es cierto? El paraguas, unos buenos zapatos, qué sé yo, vamos a salir y no está lloviendo. A lo mejor pensamos, va a comenzar a llover más tarde. Y resulta que salgo al trabajo, llego, no llovió nunca, salgo del trabajo y todavía no está lloviendo. Nubes sin agua, que ilusionan, que simplemente sirven para emocionar, pero no producen lo que deben producir. Luego va a hablar, ¿no es cierto?, otra metáfora, árboles sin fruto. Y esto es muy interesante, porque el tema de árboles sin fruto va a ser algo muy interesante en la Biblia. Lo mismo, va a emocionar simplemente. Usted tiene hambre, quiere comer de un árbol, no tiene fruto, qué pena. O no da fruto porque no es un árbol que dé fruto, o es un árbol que da fruto, pero no tiene fruto, es estéril. Bien, los árboles sin fruto al tiempo de la cosecha han dejado de cumplir la función para la que existen. En Mateo capítulo 7, verso 15 al 20 hay una escena muy interesante respecto a un árbol estéril. Desarraigados es un cuadro del juicio. Estos hombres están 2 veces muertos porque han probado la vida espiritual, así como la física, y la han rechazado. Espiritual digo, tal vez en un principio, hasta que caen en los juegos de ¿qué? En los juegos de querer llegar, ¿no es cierto?, a un punto de vista dual, a un sentido de querer ser superiores, etc. Como hemos visto anteriormente. Judas va a seguir con las metáforas y va a comenzar diciendo, simplemente para hablar de estos tipos cómo emocionan, pero no producen. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes reservadas a la oscuridad eterna de las tinieblas. ¿Qué va a sugerir estas olas del mar? Sugiere la inquietud de la marea, que después de todo su ruido solo deja un depósito de espuma. Basura incluso, ¿no es cierto?, en la playa tan fuera de toda la ley como los mares sacudidos por tormentas, produciendo solo caos y después va a tratar el tema de las estrellas errantes, ¿no es cierto?, dando dirección imprecisa y que por lo mismo están condenadas a perder su función. Estas olas tan fuertes, ¿no es cierto?, tan bravas, como sale en la imagen ahí, pero que después llegan a la playa y es pura espuma, no es nada. Esto es lo que son ellos, fieras olas del mar, que parece que fueran tan grandes, tan pomposos, tan fuertes, tan espirituales, tan firmes, pero la verdad están vacíos, solamente dejan espumas. Parece que están tan cerca de la deidad, que son estas estrellas tan brillantes, pero son estrellas errantes, no tienen camino, no tienen finalidad. Las tinieblas es simplemente lo que les espera. Este cuadro no solamente está en el punto de vista de entender cómo son ellos, sino de que la iglesia entienda a quienes han estado siguiendo, a quienes han estado escuchando, de quienes han estado aprendiendo. Y esto es como un combo en el estómago, por decirlo así, porque es como que yo entiendo que toda mi vida espiritual la he llevado bien, pero resulta que llega una carta y me dice que he estado siguiendo a personas erróneas. ¿Qué hago? Bien, gracias a Dios, Judas se encarga en su carta de poder decirles qué tienen que hacer. Dice después, de ellos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo, el Señor viene con sus santos millares a juzgar a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron esos impíos pecadores. Judas va a tomar nuevamente el libro de Enoc. Es interesante porque Judas considera que él profetizó, y eso hay algo, ese hecho de ocupar la palabra profetizó da conflicto, porque Judas está considerando a un profeta, a este autor de Enoc. Bien,
fuera de eso, entendiendo la literatura de ese tiempo como era aceptada, Judas está queriendo decir algo que por lo demás Enoc no es el único que lo dice. Cuando nosotros leemos los profetas, cuando nos habla, por ejemplo, de el día grande y terrible de Jehová, cuando vemos Apocalipsis, por ejemplo, o textos escatológicos, nos van a estar hablando del juicio a todos aquellos, ¿no es cierto?, impíos, pecadores, que cometieron insolencias, como dice acá la NBI, que pronunciaron esos impíos pecadores. Claro, porque está tratando de decir todo lo que ya ha dicho anteriormente. Esto que solamente hablan lo que no saben, que tratan mal la autoridad, que se creen superiores al resto, etcétera, estos van a ser juzgados. Eso está diciendo. Es complejo que haya ocupado a lo mejor un texto apócrifo, pero no importa, no es la finalidad el texto apócrifo, la finalidad es lo que quiere decir. Y lo que quiere decir aquí, simplemente, estos van a tener su fin. Y su fin va a ser, es que van a ser juzgados, porque el Señor viene, ¿no es cierto?, con sus santos millares a juzgar a todos. Y el juicio que les va a tocar a ellos. Bien, pensemos en Caín, pensemos en Balaam, pensemos en Coré. Y vamos a entender qué juicio les espera. Fuerte, pero así es. Acá hay unos fragmentos de posiblemente dónde haya extraído Judas en el libro de Enoc, capítulo 1, verso 9 y capítulo 27, verso 2, la posible relación que haya respecto al texto que acaba de pronunciar. ¿Sí? Se lo dejo ahí para que ustedes lo tengan a conocimiento. Bien, y terminando, estamos casi al último. Esos se quejan de todo. Y aquí va a darnos un plano más de cómo son estas personas. Lo critican todo y andan según sus propios deseos. Su boca habla con soberbia y adulan a las personas para sacar provecho. Bien, Judas va a seguir diciendo lo mismo anterior, pero de otra manera. ¿Por qué se quejan de todo? ¿Por qué critican todo? ¿Por qué andan según sus propios deseos? Porque son carnales. Porque la opinión que importa es la de ellos. Porque la autoridad esencial es la de ellos. Ellos son los que están cercanos a la deidad. Cuando dice que adulan a las personas para sacar provecho, por eso lo hacen. Porque lucran con los demás. Interesante, está diciendo lo mismo, pero está hablando algo más de ellos. Las palabras que ocupa aquí en griego, murmuradores, quejumbrosos. ¿Usted conoce alguna persona quejumbrosa? Bien, piense en esa persona quejumbrosa y piense en estos individuos quejumbrosos en cada momento, quejándose a cada instante, que no están de acuerdo con nada, que no le gusta nada, que no le parece nada, todos se quejan. Cuando dice ahí, hablan con soberbia, la palabra griega es huperokka, y huperokka es palabras infladas, palabras pomposas. Claro, porque tienen un conocimiento superior, más alto, más grande. Entonces, lo que ellos han experimentado y han mirado le hace tener estas palabras pomposas. Es como cuando a veces tenemos a alguien que hace una oración pomposa. ¿Han escuchado alguna oración pomposa? Yo sí. Oraciones que parece que no terminan nunca. Vamos a almorzar, oremos para almorzar. Antes de almorzar vamos a orar una oración pomposa. Se nos enfrió el almuerzo. Una oración pomposa con estas palabras infladas. Bueno, así ellos hablan. Interesante. Ya podemos incluso tener en la imaginación cómo pueden llegar a ser. La frase que ocupa aquí para adular es taimazontes prosopa. Y taimazontes prosopa es admirar los rostros. Esto es como, es adular realmente, pero literalmente es admirar los rostros, admirar las caras. Es como cuando se acercan, ¿no es cierto?, las personas y le miran al rostro como si le admiraran realmente, pero simplemente es para adular, para decirles, oh, qué genial eres, qué superior eres, qué hermoso eres, qué talentoso eres, pero simplemente ¿para qué? Para lucrar, para obtener un beneficio. Qué interesante, qué interesante. Bien,
wow, siento que se nos dijo mucho con todo lo que acabamos de ver. Sin embargo, Judas sigue diciéndonos cómo son estas personas. Y lo que nosotros debemos ahora interesarnos, y es lo que me gusta de esta carta, es que ahora va a llegar a introducirnos a qué debe ser la iglesia. Y aquí es algo muy interesante, porque podrán decirnos mucho lo terrible que son el resto, ¿no es cierto? Lo malo que son el resto, pero ahora te toca a ti. Judas es como un profeta, ¿no es cierto? Es un profeta escribiendo. Con esto hay de ellos, pero también se va a encargar de su pueblo. Y va a tratar de decir, ya iglesia, ahora que les hablé cómo son, ahora que saben cómo son, ahora yo les voy a decir lo que tienen que hacer. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y para que no quitarle más tiempo, vamos entonces a continuar la siguiente semana en nuestra última clase de Judas. No sé qué pasa después, a lo mejor se anuncia después, pero nos estaremos viendo entonces el siguiente martes. Siga conectado a las reuniones que están planificadas de Manantial de Vida. Si usted no se congrega y quiere participar con nosotros, aprieten los links, ¿no es cierto? Metas a Facebook, a YouTube, ahí estamos para poder servirle también. Así que el Señor les bendiga. Un abrazo gigante a todos y a todas. Nos estamos viendo. Bendiciones. Chao.